Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. Mi nombre es Marco Benalcázar. El día de hoy vamos a ver un problema importante, un problema famoso dentro de computación que es o se denomina, como se indica aquí, el problema de la parada, o en inglés se conoce como the halting problem. Este es un problema que tiene que ver con computación. Sin embargo, fue resuelto antes de que se inventaran o se construyeran los primeros computadores. De hecho, para justamente dar respuesta a este problema, Alan Turing, el padre de la computación, tuvo que inventar un concepto de computador, y a eso pues posteriormente se le denominó como la máquina de Turing. Eh, Empecemos diciendo o analizando qué pueden resolver los computadores. Esta clase está inspirada en un video cuyo link al final de esta presentación está indicado, donde a través de unos ejemplos didácticos o a través de ilustraciones didácticas se intenta demostrar en qué consiste el problema de la parada. Y justamente esta ilustración hace que sea más fácil entender este problema con relación a el hecho de analizarlo ya desde un punto de vista más abstracto, de una prueba mucho más formal, una prueba matemática mucho más formal. Entonces, asumamos que tenemos dos computadores, un computador A, que es un computador que es o ha sido construido para resolver operaciones aritméticas, de ahí el nombre de A, en donde nosotros ingresamos la operación que queremos que este computador resuelva, y a la salida, pues el computador nos va a devolver la respuesta de la operación aritmética que estamos ingresando. Por otro lado, disponemos también de un computador C, donde este computador C, en cambio, ha sido construido y programado para que, dado un tablero de ajedrez, o dado el estado actual del tablero, de un tablero de ajedrez, nos indique cuál es el movimiento que debemos hacer con el objetivo, obviamente, de ganar una partida del juego de ajedrez en este caso. Entonces, en la actualidad, obviamente, nosotros tenemos computadores, ¿sí? En donde nosotros podemos ejecutar diferentes algoritmos, y estos algoritmos nos permiten realizar diferentes tareas. Acá hemos simplificado el hecho de decir que tenemos un computador y algoritmo, en este caso o para este ejemplo, van a hacer la misma cosa, que solo son capaces de realizar una tarea. La razón por la cual consideramos estos computadores o algoritmos simples, a diferencia de los computadores que tenemos en la vida cotidiana, es justamente para simplificar el análisis que vamos a presentar en un momento. Una vez que hemos presentado estos dos algoritmos, cabe la pregunta, ¿pueden los computadores resolver todos los problemas? Entonces, para que nosotros podamos dar una respuesta a este problema, tenemos que entender qué implica justamente este problema de si los computadores pueden o no pueden resolver todos los problemas. Vamos por un momento a asumir de que en este conjunto están todos y cada uno de los problemas que existen o pueden existir en el universo, y que de alguna manera estos problemas son discretos, es decir, son elementos puntuales de este conjunto. Entonces, este para nosotros va a ser el conjunto de todos los problemas que podemos encontrar en el universo. Por otro lado, nosotros hemos dicho que, o hemos planteado la pregunta de si los computadores pueden o no pueden resolver todos los problemas. Para que esta afirmación sea cierta, cada uno de los problemas de este conjunto, que contiene a todos los problemas, debería ser posible de ser resuelto
por el computador o por un computador. En este caso, entonces, la prueba de que esta afirmación es cierta se reduce justamente a uno dar estos problemas al computador y obviamente esperar que el computador dé una respuesta. En su defecto, si esta afirmación o si esta proposición no es verdadera, bastaría con encontrar algún problema de este conjunto que justamente no pueda ser resuelto por un computador y en este caso, pues, esta afirmación sería falsa. Entonces, justamente esta es una pregunta que Alan Turing se planteó en la primera parte del siglo pasado y justamente esa pregunta después recibe el nombre del problema de la parada o el de halting problem, que adelantándome a la conclusión, implica que aquí hay un problema donde este problema se denomina el problema de la parada. Y este problema no puede ser resuelto por un computador. Ok, entonces el problema de la parada es un problema que no puede ser resuelto por un computador y en este caso, obviamente, ya una vez que hemos dado la respuesta, sin ir a través de la demostración, sabemos que esta proposición es falsa. Claro, evidentemente ustedes pueden tener la pregunta de, este es el único problema que no puede ser resuelto por, por un computador? Y la respuesta es no. Hay otros problemas que también no pueden ser resueltos por el computador. Por lo tanto, y en conclusión, o adelantándome a la conclusión, los computadores no pueden resolver todos los problemas que podemos encontrar en el universo. Pero bueno, hemos hablado justamente del problema de la parada, que es el problema que nosotros vamos a analizar en esta clase y cómo demostramos que este problema no puede ser resuelto por un computador. Entonces, ¿qué pueden resolver los computadores? Planteemos la pregunta de qué pasa si al computador A, que era experto o que fue diseñado para hacer operaciones aritméticas, le ponemos a resolver una partida del juego del ajedrez y si al computador experto en jugar ajedrez o diseñado para jugar ajedrez, le ponemos a resolver un ejercicio de aritmética, tal como se indica aquí. Es decir, hemos invertido las entradas para cada uno de los computadores que hemos diseñado. En este caso, vamos a asumir que los computadores se van a quedar procesando hasta el infinito, es decir, no nos van a dar una respuesta, puesto que no fueron diseñados para esa tarea. ¿Ok? Es decir, usando las palabras en inglés, diríamos que los computadores no paran o no haltean. It doesn't halt sería, ¿no? Halt se debe entender como detenerse o parar la ejecución. ¿Okay? Entonces, en este caso, los computadores van a quedarse procesando hasta el infinito, es decir, el computador, the computer doesn't halt, ¿ok? Esto en el lenguaje que se usa en el inglés para referirse a este problema. Bien, ¿qué tienen los computadores que nosotros estamos analizando? Los computadores que nosotros estamos analizando tienen hardware y software, ¿ok? Entonces, como todos los computadores que nosotros utilizamos en la vida cotidiana. Dentro del software o el software nosotros lo podemos describir como una interconexión de funciones booleanas implementadas a través de compuertas lógicas. Esto probablemente ustedes en alguna parte ya lo han visto, si no, al final de nuestro curso veremos algo al respecto, en donde nosotros ingresamos o esta parte toma la operación aritmética que queremos que sea resuelta por este computador y acá pues obtendremos la respuesta, que se obtenga para esta operación aritmética de entrada. Entonces, el computador es una composición de hardware
Y el software, en este caso el software, en lugar de estar expresado como una secuencia de instrucciones, se ha representado como una secuencia de operaciones lógicas representadas a través de esta interconexión de compuertas lógicas que tenemos acá. A esto es a lo que en inglés se le denomina el blueprint, que implica decir el plano o estructura de lo que estamos hablando. Entonces, este es el plano o estructura que describe el computador A, que ha sido diseñado para procesar operaciones aritméticas. Ahora sí, hablemos del problema de la parada. Vamos a, por un momento, suponer que tenemos un computador H, el cual tiene como entradas la descripción lógica de, en este caso, el computador que queremos analizar, que es el computador A, y una instancia que queremos saber si el computador A puede o no puede resolver, o un problema que queremos saber si el computador A puede o no puede resolver. El computador H justamente se encarga de esta tarea. Puede determinar si el computador A será capaz de entregar una respuesta ante la entrada I, ¿ok? En cuyo caso el computador nos va a devolver el mensaje not stack, ¿ok? O si el computador A, al recibir la entrada I, se va a quedar procesando por siempre, en cuyo caso nos va a devolver el mensaje stack. Entonces, este computador H es un computador que recibe como entrada el blueprint o el plano del computador que queremos analizar si este computador A es capaz de procesar una entrada determinada. Entonces, por un lado, tenemos la entrada donde ponemos la descripción del computador que queremos analizar en esta parte de aquí, y por otro lado tenemos la otra entrada que toma una instancia de un problema que queremos saber si el computador A va o no va a devolver o a procesar, más bien dicho, y aquí nos va a dar la respuesta, donde la respuesta puede ser not stack y stack. Not stack si A puede resolver el problema que nosotros le vamos a dar aquí, y stack si el computador A no va a poder resolver este problema. Veamos pues aquí el funcionamiento del computador H. En este caso, en esta primera figura, tenemos al computador H, el cual recibe el plano o estructura del computador A. Recordemos que A es un computador que había sido diseñado para resolver operaciones aritméticas. Aquí tenemos un ejemplo de una operación aritmética o una instancia de una operación aritmética. En este caso, al darle estas dos entradas al computador H, lo que estamos haciendo es preguntándole si es capaz de resolver o no este problema. No le estamos pidiendo una respuesta per se, sino simplemente que nos diga si puede o no puede resolver este problema. Evidentemente, como A es un computador diseñado para resolver operaciones aritméticas, H nos dice que sí puede resolver A esta instancia de esta operación aritmética. De la misma manera, en este caso, en la segunda ilustración, nosotros tenemos el mismo computador A, y en este caso le hemos puesto una instancia o una configuración de un tablero de ajedrez. En este caso habíamos visto que se va a quedar procesando hasta el infinito, es decir, no nos va a dar una respuesta cuando reciba esta entrada, que es una instancia del juego del ajedrez. Entonces H nos dice que A no puede resolver este problema y que se va a quedar procesando hasta el infinito, y por eso nos dice que o nos retorna la entrada stack. ¿Ok? De la misma manera, si nosotros evaluamos el computador C, si ponemos el plano de C y ponemos una instancia o un estado del juego del ajedrez, como C fue construido para resolver partidas de ajedrez, entonces H nos dice que C sí es capaz de resolver este problema imprimiéndonos el mensaje not stack. De la misma manera, si nosotros evaluamos el computador C, pero ahora para que procese operaciones aritméticas,
Como C no es capaz de resolver otra cosa más que no sean juegos de ajedrez, entonces se va a quedar procesando hasta el infinito y H justamente nos dice o nos confirma aquello imprimiéndonos el mensaje stack o que se queda procesando hasta el infinito. Ok, con este preámbulo, con esta introducción que hemos dado, entonces, ¿qué implica el problema de la parada? El problema de la parada implica el planteamiento de la pregunta, ¿podemos implementar el computador H? Entendamos por un momento el poder que tiene el computador H. Noten ustedes que en este caso hemos dado o no hemos asumido, digamos, ninguna restricción o ningún caso especial para el computador H. H puede recibir cualquier plano o descripción de un algoritmo o computador y cualquier instancia de un problema determinado. ¿Ok? Entonces, claro, evidentemente este computador, si nosotros lo alejamos, o más bien dicho, lo aterrizamos en el mundo real, podría, por ejemplo, tomar como entrada un algoritmo que dice que puede darnos la cura contra el cáncer, se me ocurre, ¿ok? Y de alguna manera formalizamos el problema del cáncer y podríamos evaluar si ese algoritmo es o no es capaz de resolver el problema del cáncer o de encontrar o no una cura para el cáncer. Entonces, este H es de alguna manera una especie de oráculo que, dadas dos entradas, una la descripción de un algoritmo y otra la instancia de un problema, es capaz de decirnos si ese algoritmo es o no es capaz de resolver un problema determinado. Sería fantástico que podamos construir este computador H. Y eso justamente plantea el problema de la parada. Como ya me había adelantado mencionando al inicio, la respuesta es no. No podemos construir este computador H porque esto es a nivel lógico imposible de implementar. Alan Turing, en este trabajo, On the Computable Numbers with an Application to the Edge-Tungus Problem, nos dice o nos da la respuesta para este problema. Este es un paper cuyo enlace lo pueden encontrar en esta parte y ustedes pueden ver cuál es la prueba formal que Alan Turing dio para este problema y que acá la vamos simplemente a ilustrar. Vamos a sacrificar el tema de la formalidad de la prueba o de la demostración por el hecho de hacerlo más simple de entender. Esta prueba fue dada por Alan Turing en 1936. Aquí tenemos nosotros una fotografía y creo que no hace falta mucho más que decir respecto de este señor. Es el padre, es considerado el padre de la computación y por muy buenas razones. Pero claro, lo importante de mencionar es que en este punto no existían todavía computadores. Entonces, Alan Turing tuvo que justamente inventar un concepto abstracto de qué entendía por computador. Entonces, aquí tenemos un teorema que dice que el computador H no se puede implementar, lo cual implica que el problema de la parada no puede ser resuelto por un computador, ¿ok? Lo que vamos a presentar de aquí en adelante justamente es una demostración de este teorema. Para esto vamos a usar los siguientes elementos. Vamos a suponer por un momento de que H sí existe y que siempre nos da la respuesta correcta. Es decir, H se puede implementar y no se equivoca. Es un algoritmo perfecto. P es un computador que imprime a la salida dos copias de su entrada. ¿Ok? Aquí tenemos H, acá tenemos P. P recibe una entrada y nos da simplemente dos copias de esta entrada. N es un computador que invierte la entrada o que niega la entrada. Si es que a N le entra no de stack, nos va a devolver stack. Ok, y si ingresa stack, nos va a devolver carita feliz, lo cual implica not stack. Ok, con estos tres elementos, el computador H, un negador y un computador que hace copias de las entradas, vamos a construir un computador
un poco más complejo, al cual le vamos a llamar X. Este computador X va a estar interconectado o va a estar formado por la interconexión del computador P, del computador H y del computador N. Como siempre ocurre en la práctica, vamos a poner todos estos elementos dentro de una caja y a esa caja le vamos justamente a denotar como el computador X. Dado que nosotros hemos construido este computador, vamos o podemos saber cuál es la estructura que tiene este computador, es decir, cuál es el algoritmo que implementa este computador a través de su blueprint o a través de su plano que describe justamente el computador X. Y la pregunta es, ¿qué pasa si a X le ponemos como entrada su plano? Es decir, la descripción del algoritmo que implementa X. ¿Qué pasaría? Vamos a considerar la respuesta o el análisis en dos casos. Vamos con el primer caso. Ingresa el plano a X y obviamente el primer bloque con el que se encuentra esta entrada es el bloque P, que nos hace simplemente una copia de esta entrada. Es decir, tenemos X aquí y X acá. ¿Ok? El poner X aquí y X acá como entradas de H implica preguntarle, ¿puede X resolver como entrada X? ¿Sí? De alguna manera esto suena un poco raro, pero no importa. Esto es totalmente válido, esto es perfectamente válido. Vamos a asumir que H nos dice que no puede, que sí puede resolver X, el problema X. Eso implica que el computador H nos está dando la respuesta no de stack. Es decir, X, cuando reciba X, sí nos va a dar una respuesta. Pero como esto lo estamos pasando a través de un negador, ¿ok? Acá finalmente obtendríamos la respuesta stack. ¿Ok? Ahora, por un momento pensemos lo que ha pasado. Ingresa X y al final o a la salida de X estamos obteniendo la respuesta stacked. Es decir, sí procesó el computador X el plano X. Pero por otro lado, si nosotros vemos qué nos respondió H, H nos dijo que X, cuando reciba como entrada X, ¿sí? Se quedó procesando por siempre, perdón, aquí me equivoqué. Se quedó procesando por siempre, o sea, se quedó en un lazo infinito. Cuando X recibió X, ¿sí? Se quedó procesando de manera infinita. H, en cambio, nos dijo que cuando X reciba X, sí nos va a dar una respuesta. Justamente por eso nos dio la leyenda no destaca. Es decir, en este primer caso, H nos mintió, porque lo que realmente pasó es que cuando X recibió su descripción o su plano, se quedó procesando por siempre, mientras que H nos dijo que sí nos iba a dar una respuesta. Para el segundo caso, la historia es bastante similar. Ingresa el plano de X, se hace una fotocopia de este plano y este plano ingresa a H. Y de nuevo, estamos preguntando, ¿puede X resolver X? Ahora H nos dice que no, X no puede resolver X y eso implica, o eso sabemos porque nos devuelve el mensaje stack. Sin embargo, cuando stack lo pasamos por el negador, nos devuelve not stacked. De nuevo, analicemos. Ingreso en el computador X el plano que describe su estructura y X procesa y sí nos da una respuesta. H, por otro lado, nos dijo que no podía resolver X o no podía procesar X su plano. De nuevo, H nos ha mentido. Entonces, en estos dos casos, como hemos visto, H ha fallado en dar una respuesta. En el primer caso, H nos predijo que X nos devolverá no de stack, es decir, que X sí podrá procesarse a sí mismo, cuando en realidad X se quedó atascado, se quedó iterando hasta el infinito. En el segundo caso, H predijo que X entregará
o se quedará procesando hasta el infinito, cuando en realidad, ante la entrada o ante el plano X que describe el computador X, el computador sí nos dio una respuesta, que en este caso implica devolvernos una carita feliz. Note que H, para este ejemplo o para este caso, siempre se equivoca, a pesar de que asumimos que H da la respuesta correcta. Y esto es un punto importante. Acuérdense que habíamos dicho que H siempre da la respuesta correcta. Sin embargo, hemos encontrado un ejemplo o un caso al menos en donde H, a pesar de que asumimos que siempre da la respuesta correcta, falla. Esto es una contradicción. Esta contradicción justamente nos permite decir que H no puede ser construido de manera lógica. ¿Por qué? Porque al final hemos hecho operadores lógicos, ¿no? Aquí estamos usando operadores lógicos. Y de este modo podemos decir entonces que el problema de la parada no puede ser resuelto. ¿Ok? Entonces, resumiendo, el problema de la parada consiste en determinar para un programa H si a partir del par descripción de un programa arbitrario y una entrada arbitrario, el programa que estoy analizando terminará o continuará ejecutándose por siempre. ¿Ok? Es construir este H, que es una especie de oráculo que nos puede dar la respuesta de todo. Y donde ese oráculo hemos asumido que es un computador. Alan Turing demostró que el problema de la parada no puede ser resuelto, es decir, que el computador H no puede ser implementado. La prueba de Turing también implica que no existe computador o algoritmo que pueda resolver todos los problemas. Desde ese punto de vista, pues, podemos decir que los computadores son elementos importantes, interesantes, que nos permiten hacer cálculos, pero que sin embargo tienen limitación. Es decir, no pueden resolver todos los problemas. Con esta descripción que hemos hecho a través de ilustraciones, espero que haya quedado claro en qué consiste el problema de la parada, que de alguna manera nos muestra a través de este caso una limitación que tienen los computadores. Me adelanto en decir que este no es el único problema que se ha podido probar que no puede ser resuelto por un computador. Hay otros problemas más. Y evidentemente, es probable de que hayan más problemas que no puedan ser resueltos por un computador que ni siquiera los conocemos o que no se han podido probar como tal. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda de esta parte, me dicen por favor. ¿No? Bien, si es que están interesados en mayores detalles sobre este problema, aquí les dejo algunas referencias de la Internet, en particular videos, en donde ustedes podrán encontrar mayor información a este respecto. Antes de concluir esta clase, les muestro justamente el paper en el que Alan Turing demostró que no se puede resolver el problema de la parada usando un computador. Justamente aquí se puede ver que esto fue recibido el 28 de mayo de 1936 y fue publicado finalmente el 12 de noviembre de 1936. Entonces, aquí ustedes pueden ver, simplemente les muestro de manera rápida cómo Alan Turing demuestra justamente que el problema de la parada no se puede resolver y ustedes van a ver una serie de símbolos, ¿sí? Una serie de deducciones que se hace, una serie de análisis que se hace y justamente a través de este análisis formal o a través de este planteamiento formal del problema de la parada demuestra que este no se puede resolver. Les invito como curiosidad a revisar brevemente este artículo, por lo menos a leer de manera detenida, eso sí, la parte introductoria, donde justamente plantea cuál es el problema y evidentemente lo que sigue después ya es el análisis de ese problema. No sé si hasta aquí tienen alguna duda o alguna inquietud que deseen plantear o algo que no haya quedado claro, me dicen por favor.
Bien, entonces con esto concluimos esta clase donde hemos puesto el problema de la parada. Antes tenemos una pregunta, Diego. Sí, que es con respecto al link que nos acaba de mencionar, con respecto a la demostración de Alan Turing. Eh, Dice que no es que sea yo el único, pero no tengo permiso para acceder. Sí. Lamentablemente está apuntando a un link donde ya no está disponible el artículo. Esto va a quedar actualizado en la presentación que les voy a compartir junto con este video. Ya, listo, gracias. Gracias a usted.